el escudriñar de la Escritura en el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar en el capítulo 4, los primeros 9 versículos. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en posesión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén. Vamos a tomar ahora sí nuestros lugares, hermanos, y vamos a escudriñar esta preciosa palabra de Dios. Siempre que pueda, regale palabra de Dios. Quizás se salve una alma, se salve una persona por esa palabra que usted ha regalado. Y aquí tienen un obsequio del versículo número 1 que hemos acabado de leer ahorita entre todos. Y vamos a iniciar diciendo: estamos entrando en la recta final de nuestros 40 días de cadena de ayuno y oración. Como los atletas que en la última parte de la competencia hacen un esfuerzo sobrehumano para alcanzar el triunfo, o como aquellos hombres, como aquel hombre que en los últimos momentos de su vida dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aprovechar. ¿Qué haremos durante los siguientes 7 días que nos faltan para que Dios hable a nuestras vidas, para que Él guíe nuestros pasos? ¿Qué haremos en esta semana que falta? ¿Qué haremos? Bueno, hermanos, miren, aquí en la preciosa palabra de Dios tenemos una guía. Empieza diciendo este versículo: por lo demás. Esto es como decir: ahora bien.
Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ustedes saben que rogar es pedir con insistencia, es pedir con muchas ganas, rogar. Y exhortamos. Exhortar quiere decir persuadir a actuar. Persuadir a actuar, exhortar a las personas. Y vean cómo aquí la palabra del Señor nos invita, nos ruega, nos exhorta, nos persuade a actuar en el nombre de Cristo. Aquí podríamos tomar esto, hermanos, como por lo que Él signifique para usted. Tome en cuenta esta palabra de Dios, por lo que Él significa para usted. Así como cuando usted va por la calle y alguien le dice, por amor de Dios, por amor de Dios, por el amor que usted le tenga a Él, dele una caridad a esa persona. Dice el apóstol Pablo que de la manera que aprendisteis de nosotros. El ejemplo arrastra, hermanos. Por eso es que nosotros, y principalmente los que estemos al frente de una familia, debemos de modelar, debemos de poner un gran ejemplo, porque les voy a platicar, cuando Isaías y Israel estaban pequeños, nos citaron a la primaria, y se trataba de darnos consejos a los padres de familia, y en eso el que nos estaba dando los consejos dijo, a ver, extiendan su mano derecha, hagan esto y vayan acercándolo. ¿Qué tal si todos lo hacemos? Extiendan su mano derecha, hagan esto y vamos acercando nuestra mano lentamente, la vamos acercando hasta que toquemos nuestro pómulo derecho. Y todos lo hicimos así. Y nuestro pómulo derecho está acá. Y dijo el conferencista, dijo, este ejemplo se los he puesto para que se den cuenta que si nosotros siendo adultos hacemos más lo que vemos que lo que oímos, así son sus hijos. Así son sus hijos. Así que si sus hijos no ven en usted, como dijo Yera, a una persona transformada, a uno que ha nacido de nuevo, ¿usted cree que ellos lo lograrán? Que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Miren, hermano, la palabra conviene. Esta palabra conlleva algo para nuestro propio beneficio. Conviene. Por bien propio. Por eso qué bueno que estamos aquí. Por bien propio. Conviene. Es todo aquello lo que es bueno, adecuado, útil. Porque lo más importante sobre todas las cosas es que Dios nos ayude. Eso es lo más importante por sobre todas las cosas, hermano. No hay nada más importante que eso, que Dios nos ayude.
Porque lo que es más importante sobre todas las cosas es que Dios nos ayude. Eso lo vale todo, hermano. Un solo favor de Dios lo vale todo. Uno solo. ¿Se imagina, hermano, cuando usted camina de tal manera con Dios que día a día Dios lo está ayudando? Esta predicación, hermanos, se llama Ayudados de Dios. Amén, gloria a Él. Ayudados de Dios. Ya muchos pastores y mucha gente me identifica por esa frase. Ayudados de Dios. Y es que si Él nos ayuda, hermano, estamos del otro lado. Estamos del otro lado. Oye, hermano, el Señor dice: ¿hay alguna cosa difícil para mí? Así dice el Señor. Hace la pregunta: ¿hay alguna cosa difícil para mí? Oye, hermano, que el Señor haya agarrado polvo de la tierra y haya creado al primer ser humano. ¿Habrá alguna cosa difícil para Él? O que a su voz se levante uno aunque ya lleve 4 días de muerto. ¿Habrá alguna cosa difícil para Él? Dice la palabra, lo dijo el Señor Jesús: porque lo que es imposible para los hombres es posible para Él. Ciertamente, hermano, ciertamente, ciertamente, ciertamente. Porque lo más importante sobre todas las cosas es que Dios nos ayude. Y hermano, aquí tenemos nuestra guía, nuestro mapa, nuestro manual. Por ejemplo, en los demás versículos que leímos, hermano, mira, hermano, aquí estos versículos nos hablan de nuestro talón de Aquiles. Y yo creo que usted hace mucho tiempo que lo descubrió. Nuestro punto más débil. Esos versículos que siguen. Bueno, antes quiero decirles que el demonio conoce nuestros puntos débiles. Y por allí llega, por nuestro punto débil. Y estos versículos que siguen, hermano, nos hablan de ese punto débil que tenemos. Mira, por ejemplo, de los versículos del 4 al 7, se nos habla de inmoralidad sexual. Y es que el enemigo nos hace o intenta hacernos caer. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Abrazarnos de Dios, abrazarnos de Dios, abrazarnos de Él para no ser destruidos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Obedecer a Dios, qué bueno que están aquí, qué bueno que están aquí. Porque obedecer a Dios significa cercanía con Él. La obediencia a Dios significa cercanía con Él.
¿O no dice la palabra, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios? Así es, así es. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos bien lejos de Dios. Estamos en manos del demonio. Y ustedes saben cuál es su trabajito. ¿Cuál es su trabajo? El versículo 5 habla precisamente de esa debilidad, de esa concupiscencia, de ese deseo humano, Hace un rato Yera hablaba de personas transformadas. Y es que le hemos hecho caso a Cristo Jesús. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Ya no depende de sus impulsos, de sus apetitos, de sus inclinaciones. Ahora depende de Él. Ayudados de Él, lograremos, y yo se los digo por experiencia, el control de sí mismos. El control de sí mismos, ayudados de Él, ayudados de Él. De la persona que tiene dominio de sí misma, se pueden esperar grandes cosas. Grandes cosas. Grandes cosas. Dice la palabra, porque la gente del mundo nos quiere absorber, hermano. Pero dice la palabra que ellos se conviertan a ti. No que sea al revés, que tú te ves atraído, atrapado, dirigido por el demonio. No, más bien que ellos se conviertan a ti. Y si ellos no quieren y tú lo intentaste, eres libre de su sangre. Eres libre. El versículo 6, no sé si está por aquí. Aunque en este contexto estamos hablando de sexualidad, nosotros podríamos aplicar esto a cualquier tipo de agravio, cualquier tipo de agravio. En efecto, el Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Él es. En el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios nos ayude. Dios nos ayude. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Estamos aquí perseverando, hermanos. Estamos aquí perseverando porque nosotros queremos llegar con Él. Nosotros queremos la salvación. Nosotros queremos verlo a Él el día que nos llame. Estar con Él.
Y sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos ayude. Dios nos ayude a perseverar y que ya podamos vernos nuevamente. Que allí podamos estar con Él. Sí, sí, el versículo 8, hermano, nos habla de qué sucede si desechamos la palabra de Dios. ¿Qué sucede si la gente dice, no, yo mejor le hago caso al demonio? Yo mejor le hago caso a esa otra voz que me hace hacer cosas en contra de Dios. ¿Qué pasa? Dice aquí la palabra en el versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. No desecha al apóstol Pablo, que es el instrumento que Dios utilizó para escribir eso. No desecha al predicador, sino a Dios. El que desacata la voluntad de Dios, el que la tiene en poco, la voluntad de Dios. Y dice, y desecha también el Espíritu Santo que había recibido. También eso está tirando por la borda. El Espíritu Santo que había recibido. Cuando la gente acosaba al profeta Samuel, varón escogido de Dios, designado por Dios, porque la gente le decía a Samuel, ya no queremos juez, ya no queremos que ser gobernados por Dios a través de un profeta, a través de un juez. Nosotros, como las demás naciones, queremos tener un rey. Y se entristeció tanto Samuel que Dios descendió y le dijo, no estés triste, porque no es a ti al que quieren desechar, dijo Dios, es a mí al que quieren desechar. Ciertamente, hermano, ciertamente tener en poco la palabra, no acatar la palabra, desecharla es estar en contra de Él, en contra del Señor. En el versículo 9 habla del amor que hay entre los verdaderos cristianos. Y hay un gran amor, tanto que llega a ser nuestra primera familia. La familia de Dios llega a ser nuestra primera, los verdaderos cristianos. El amor es el eje sobre el cual gira el cristianismo. Es nuestro eje. ¿Deberíamos de girar alrededor de otro eje?
cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo, vamos a poner la cita. La cita es Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Alguien quiere eso? Que el Señor siempre esté cerquita de usted. Que cuando usted diga, Señor, escuche usted, heme aquí. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha dejado solo? Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cómo Dios guía? ¿Cómo Dios guía los cultos? De eso estuviste hablando. Agradar a Dios. El Espíritu Santo de Dios acomoda cosas. Agradar a Dios, agradar a Dios. ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Agradarlo. Mire, hermano, Cristo Jesús a sus escasos 8 años, qué bueno que están aquí estos jovencitos, a sus escasos 8 años dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A sus 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Escogería usted otros negocios? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mire, hermano, vamos a hablar de otro hombre que agradó en gran manera a Dios. De este hombre habla bien poquito la Biblia. Miren, en el Antiguo Testamento habla solamente 4 versículos hablan de él. En el Nuevo Testamento nada más un versículo habla de él. Pero fue tan grandioso el proceder de este hombre, hermanos, que Dios no le permitió ver muerte aquí. Dios se lo llevó en vida a él. Dios se lo llevó en vida. ¿No le gustaría eso a usted? Que Dios se lo llevó. Miren, en la Biblia nada más hay 2 personajes con los que Dios hizo esto. El otro es el profeta Elías. El profeta Elías fue arrebatado en un carro de fuego derechito para con el Señor. Derechito para con el Señor. Pero yo quiero que aprendamos, hermano, de lo que hizo Enoc. Enoc, esos 4 versículos del Antiguo Testamento, hermano, en esos 4 versículos menciona 2 veces Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y nosotros sabemos lo que eso significa, hermano, porque la palabra de Dios dice, ¿cómo podrán caminar 2 juntos que no están de acuerdo? ¿Podrán caminar? ¿Podrán caminar 2 que no están de acuerdo? Esos 4 versículos dicen que no caminó con Dios. La NTV dice
al respecto. Andando en intimidad, en íntima comunión con Dios. Así dice la NTV. Andando en íntima comunión con Dios. Y eso le agradó a Dios. Y esa fue la razón, hermano, por la que Él se lo llevó en vida. Él se lo llevó. Vamos a estar en Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mira, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, estábamos llenos de entusiasmo de caminar con Él. Tanto que se habla muchísimo acerca de volver a esa actitud que teníamos en ese momento, de volver a nuestro primer amor con Él. Porque en el transcurso, en el pasar del tiempo, el demonio nos va desanimando, hermano. Nos va desanimando. Volver a nuestro primer amor, ¿verdad? Y por eso este versículo nos exhorta: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, a caminar con Él, andar con Él. Como os conviene conduciros. Nos conviene, hermanos. Nos conviene conducirnos de esa manera. Es por nuestro propio bien. Por nuestro propio bien. Sí. Por último, hermano, vamos a ver otra de las cosas que nos acercan a Dios. Otra de las cosas que agradan a Dios. Vamos a estar en Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Y sabe que entre más nos parezcamos a Dios, entre más nos parezcamos a Cristo Jesús, más podemos caminar junto a Él. Más podemos caminar junto a Él. Así que la bondad es un medio de agradar a Dios y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis. El ataque del demonio está tan fuerte, hermano, y no es novedad. Dios lo dijo para estos tiempos. Dios lo dijo para estos tiempos. Cristo Jesús lo dijo hablando de estos tiempos: el amor de muchos se enfriará debido al aumento de la maldad. Y ciertamente, hermano, ciertamente se enfría el amor, porque nos topamos aquí con maldad y nos topamos acá con maldad y enfrente tenemos maldad. Se enfría el amor. Pero no nos cansemos y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si agradamos a Dios, hermano, si lo agradamos, Él está con nosotros. Él está con nosotros. En la parte final, la última frase de aquí, dice: y así abundéis más y más. Así abundéis más y más. Esto quiere decir, hermano, que nosotros cada día seamos mejores. Eso quiere decir que cada día seamos mejores. Mira, hermano, una vez fue una reunión de pastores, estaban muchos pastores con nuestras esposas allí.
Ahí estaba la tía Yuyu también. Ahí estábamos y nos sentaron en círculo así, y era un círculo grande. Y para el conferencista, para romper el hielo, dijo: yo quiero que cada uno de ustedes me diga qué es lo que más anhela en la vida. ¿Qué es lo que más le llama la atención en la vida? Y qué bueno que empezó por allá, porque yo estaba hasta acá. Eso me dio tiempo de pensar, hermano, es una gran pregunta. ¿Qué es lo que más te llena de hacer en la vida? Y qué bueno que se tardaron en llegar, porque me dio chance de pensar. Como dijo alguien, no hablo de corrido. También no pienso de corrido. Me dio chance de pensar y me puse, bueno, pues qué es lo que a mí más me llena, qué es lo que a mí más me entusiasma. Y estuvo piense y piense. Y cuando llegaron conmigo ya tenía la respuesta. De veras, lo que más me llena y lo que más me entusiasma es ser mejor cada día. Ahí en la casa tengo un montón de libros de superación personal. Muchos libros. Muchos libros. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermano. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros, que hoy seamos mejores que el día de ayer, el del otro año, y que mañana seamos mejores que hoy. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Mira, hermano, eso lo refleja esta palabra de Dios, Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos. Acuérdense lo que quiere decir justo: el que se apega a esto. Ese es el justo, el que se apega a esto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Cuando amanece, vemos allá en el horizonte que empieza a ponerse un azulito más clarito que lo demás, ¿verdad? La aurora. Y se va esclareciendo y se va esclareciendo esa luz que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que ser nosotros. Cada día ser mejores hasta que nuestra luz sea una bendición para todos. Una bendición. Si usted se para allí en el camellón del bulevar, usted allí es bendición. Así tenemos que ser. Así tenemos que ser. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y cada uno de nosotros, dígale algo al Señor. Vamos a dejar un tiempo para que usted le diga algo a Dios.
Sí, Dios bendito, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, agradecidos contigo. Y también bien conscientes de nuestra necesidad de ti. Bien conscientes que de tu mano desciende todo don perfecto y toda buena dádiva viene de ti. Y por eso, mi Dios, clamamos a ti, suplicándote que seas propicio a nosotros, pecadores. Que seas propicio, Señor. Y que mantengas, mi Dios, mantengas en nosotros tu Espíritu Santo. Clamamos igual que el rey David. No retires de nosotros tu Santo Espíritu. Mi Dios, que pueda brotar de nosotros el fruto de tu Espíritu Santo. Que el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio puedan estar en nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros. Clamamos a ti, no por nuestros méritos, porque tú nos ves a través de aquella cruz. Tú nos ves a través de aquel enorme sacrificio por los méritos de tu Hijo. En su nombre suplicamos. Amén. Bueno, pues damos gracias al Señor por su palabra.